¿Qué tal, mis queridos estudiantes? El día de hoy, martes, vamos a seguir trabajando las tareas de nivelación en el área de matemáticas y también en el área de lengua. Primero vamos a iniciar realizando un ejercicio de secuencia lógica. En este ejercicio de secuencia lógica hemos visto esta parte del ciclo de la vida. Vamos a ordenarlas del número 1 hasta el número 4, según el orden cronológico. ¿Cuál crees que sería el número 1? ¿Me ayudas? Veamos. El número 1, lógicamente, sería cuando éramos unos bebés. ¿Cuál crees que sería el número 2? Correcto, cuando ya aprendió a caminar. ¿Cuál cree que sería el número 3? Claro, cuando es un joven, un niño, como cuando va a la escuela, como ahora. Y luego, cuando ya es adolescente y va al cole, ¿no es cierto? Al colegio. Y, ¿por qué no, a la universidad? Esa es la secuencia lógica. Este ejemplo me sirve de guía para realizar esta actividad. Veamos de lo que se trata. Aquí vemos un ejercicio también de secuencia lógica, pero estamos hablando de parte del ciclo de la vida de las plantas. ¿Cuál crees que va en primer lugar? Analiza. ¿Será la semilla? ¿Será cuando ya está quizás brotando? ¿Quizás cuando ya está saliendo sus primeras hojas o cuando ya es una planta? Ordene también de la secuencia numérica del 1 al 4 según corresponda. Guíese en el ejemplo que le di anteriormente, ¿ok? Ahora, ¿te gustan las leyendas? Pues déjame decirte que vamos a analizar una leyenda muy interesante. Esta leyenda es basada a un pueblo shuar. Pero, ¿de dónde es este pueblo shuar? ¿Has escuchado hablar de ellos? Pues te voy a compartir un video para conocer un poquito más sobre dicho pueblo. Los shuar prácticamente se conoce por la cultura mismo shuar, por su palabra, por su tradición, por sus idiomas, por su forma de vida que mantenían siempre la Amazonía. Shuar nunca jamás utilizaron los atuendos de riquezas. Los atuendos de riqueza nuestros son naturales de la montaña, pintarse en la cara, todas esas cosas se conocieron como tribu étnico de la Amazonía. Y shuar se conoce porque eran guerreros, prácticamente shuar y achuar, que vivían en ese entonces, que eran más relacionados y conocidos, que jamás nunca fueron o nunca lo pudieron conquistar. Sembramos la yuca y la cacería que se hace, la recolección de los animales para consumo humano, o sea, consumo de las comunidades. Cazamos el armadillo, la guatusa, la guanta, las pavas, pescas. Es solamente consumo familiar que eso hace. Se hacía hasta ahora, nosotros mantenemos esas costumbres. Y vivimos de lo que es la naturaleza, así como nuestros ancestros, nuestros abuelos vivieron más de 100 años, comían comida lo que es natural, el palmito, el animal silvestre, como la guatusa, el puerco jabalí, en la montaña, entonces solo como para comestible personal, consumo personal, de eso vivían nuestros abuelos. Luego de que se realizó la pesca ya estamos junto a Rosita, quien nos va a enseñar a preparar el tan popular maito, más conocido como ayampaco. ¿Esto qué es? Bijao. Esta es la hoja de bijao. Sí, ¿Cuál es la diferencia con la hoja de plátano? Que a veces la gente lo puede confundir. Sí, la diferencia es por lo que el plátano tiene otro olor. Esa es una cola especial, no como Sí, la que este estamos es col acostumbrados. de aquí, del campo, lo que nosotros cultivamos, el pescado. Ah, van varios, pueden ir varios. Ustedes ya más o menos tienen la medida de acuerdo a la cantidad de pescado que se vaya a poner en... Es todo un arte, un proceso. Miren que no se le ve absolutamente nada. Está listo el maito o ayampaco. ¿Cuánto tiempo lo dejamos aquí, Rosita? Ahí vamos a dejar 20 minutos. Ok,
entonces nosotros muchísimas gracias por habernos presentado y dejado de gustar todos los alimentos que ustedes preparan aquí. Una vez que hemos aprendido un poco del pueblo Shuar, te animo a realizar lo siguiente. Lea la leyenda El regalo del fuego. Ponga atención en la secuencia lógica de las acciones de inicio, desarrollo, desenlace o final. Veamos de lo que se trata. En esta leyenda vamos a hablar de un colibrí. Exactamente, la especie se llama quinde. Entonces, cuando escuche la expresión quinde, es un ave, un colibrí. Tenga presente eso, ¿ok? La información de la leyenda menciona lo siguiente. Dice, acuérdense, es una leyenda del pueblo Shuar. Y ya observamos de qué se trata ese pueblo. ¿Ya? Ahora, veamos la leyenda ahora. Dice, leyenda regalo del fuego. Dice, en la región amazónica, un grupo de indígenas Shuar no conocía el fuego y no podía cocinar sus alimentos. Comían crudos los zapallos, la yuca, las aves y los pescados. Tampoco podían alumbrar sus casas en las noches oscuras. Cerca de ellos vivía un hombre llamado Takia, acompañado de su mujer. Ellos eran los únicos que poseían fuego y se negaban a compartirlo. No dejaba que nadie se acerque a su casa y peor aún a la fogata que permanecía encendida día y noche. Para vigilar el fuego salían a trabajar a la chacra por turnos. Un día estaba la esposa de Takia trabajando en el campo cuando encontró a un quinde entre las plantas. El quinde estaba con sus alitas empapadas y no podía volar. Con una vocecita muy débil habló: «Por favor, ayúdame, estoy mojado y tengo frío». La mujer se conmovió y lo tomó entre sus manos. Lo llevó hasta su casa y lo puso junto al fuego para que se secara. El quinde había sido testigo de la avaricia de esta pareja. Entonces, cuando se secó, aprovechó que la mujer se distrajo contando a su marido cómo lo había encontrado al pajarito para acercarse al fogón, encender su cola y darse a la fuga por la ventana. Los esposos no pudieron detenerlo y se quedaron en la puerta de su casa culpándose uno al otro. Takia estaba furioso. El quinde fue de casa en casa y repartió el fuego entre los demás habitantes de la zona. Desde entonces, todos cocinan sus alimentos y por la noche encienden fogatas para sentarse a conversar. Qué interesante leyenda, el regalo del fuego. Déjame decirte, mi pequeño, que en vista de esta leyenda del regalo del fuego, te invito a identificar la idea principal de la leyenda y la idea secundaria. Tranquilo, yo te ayudo. ¿Qué es la idea principal? Déjame decirte que la idea principal es la idea imprescindible porque expresa un contenido muy o más importante que se redacta en forma de oración. Se puede realizar siempre razonando esta pregunta. La pregunta dice, ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Interesante, ¿no? Es una guía. Entonces, recuerden, esta pregunta es una guía para identificar la idea principal, ¿ok? ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene? Analicemos. Si es un contenido muy importante, es decir, la idea principal. Veamos la leyenda.
A ver, dice, la leyenda regalo del fuego. A ver, esta leyenda, ¿de dónde era? Correcto, de un pueblo shuar de la Amazonía. Entonces, por ahí te doy una pista de la idea principal. Recuerda lo que dice. Además, se redacta en forma de oración. Por cierto, si tú quitas la idea principal de un texto, el texto no tendría sentido o no se entendiera. Por ejemplo, digamos que yo voy a quitar, por ejemplo, esta información de aquí, voy a anularla o voy a ignorarla, ¿ok? Listo. De pronto tú lees la leyenda, mi pequeño, y no vas a entender porque solamente empieza: cerca de ellos vivía un hombre llamado Takia, acompañado por una mujer. Ellos, cerca de ellos. Pero, ¿quiénes son ellos? Ah, es el pueblo shuar o simplemente un grupo indígena shuar. Esa es una pista, una idea para identificar cuál es la idea principal. Además, es lo más importante, que si la quitamos pierde sentido. Así que aquí te doy una idea de qué es la idea principal. ¿Cómo quedaría entonces la idea principal? Porque también es una oración. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Como sabemos que la idea principal es una idea muy importante, ¿de quién habla? Estamos hablando que habla de la región amazónica, un grupo de indígenas shuar que no conocía el fuego y no podían cocinar sus alimentos. Hasta aquí, hasta alimentos. Vamos a ubicarnos bien. Vamos a quitarle el relleno para que pueda apreciarlo. Y vamos a identificar con un color para que se aprecie. Miren, por aquí sería la idea principal, hasta alimentos. Bueno, no puedo quitarle comían crudo. Dice, en la región amazónica un grupo de indígenas shuar no conocía el fuego y no podía cocinar sus alimentos. ¿Por qué decimos que es la idea principal? Porque mira, la idea principal es imprescindible. Si la quitamos no tendría sentido. ¿Qué cosa? La leyenda. Entonces, hemos identificado la idea principal. ¿Y de quién habla el autor? Del grupo shuar, ¿no es cierto? Que no podían cocinar sus alimentos. Ahora, ¿cómo identificamos una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que se desprenden de la idea principal, es decir, están relacionadas, detallan o justifican su existencia. Y por cierto, se puede completar los siguientes enunciados. Pueden empezar la idea según el texto. ¿Cuál sería la idea principal que ayuda a detallar la primera? Veamos. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, comían crudos los zapallos, la yuca, las aves y los pescados. Dice, tampoco podían alumbrar las casas en las noches oscuras. Bueno, seguimos hablando del grupo shuar. Cerca de ellos vivía un hombre llamado Takia, acompañado de su mujer. Y ellos eran los únicos que poseían fuego y se negaban a compartirlo. ¿Crees que esta información de aquí complementa o detalla la idea principal? Pues sí, déjame decirte que sí. Entonces podemos empezar con la... Según el texto, o según el autor, pongámosle según el texto. Según el texto, menciona que cerca de ellos vivía un hombre llamado Takia, acompañado de su mujer, y ellos eran los únicos que poseían fuego y no querían compartirlo. Hasta aquí. Entonces quedaría por ahí. Hasta compartirlo, punto. Entonces, ahí, esta sería la idea principal, esta sería la idea secundaria, porque detalla más información de esta, que es la principal. Entonces, hemos identificado que es una idea principal, que es una idea secundaria. Recuerda, la idea principal es muy fundamental. Si yo quito la idea principal,
no entendería de qué habla la leyenda, ¿ok? Mucha atención con eso. Una vez que hemos identificado la idea principal y cuál es la idea secundaria, vamos a aprender algo muy importante, analizar la secuencia lógica de la leyenda. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a ver, avanzamos aquí. Dice, realice las siguientes actividades de la leyenda El Regalo de Fuego. Primero, ¿qué sucedió en primer lugar? A ver, ¿qué sucedió en primer lugar? En este caso, la leyenda. A ver, ¿qué sucedió? A ver, correcto, sucedió que en la región amazónica, ¿qué pasó? Los indígenas Shuar, ¿qué pasaba? Comían los alimentos crudos, ¿no es cierto? Eso sería en primer lugar. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos? A ver, ¿ya? ¿Qué pasó luego? A ver, acuérdate que unas personas malas eran los únicos que poseían el fuego, ¿no es cierto? Miren, aquí. ¿Y cómo concluyen? A ver, ¿cómo concluye la historia? Recordemos, la historia concluye que un ave o un colibrí de especie quinde, porque hay muchas especies, pues el quinde, ¿ayudó a qué pueblo? A ver, al pueblo Shuar. ¿Para qué? Fíjate bien, ¿para qué ayudó? A repartir el fuego, que todos tengan fuego en sus casas. ¿Y para qué les sirve el fuego? Para que puedan cocinar sus alimentos. ¿Sí? Mira, aquí hemos analizado cómo concluye, cómo termina la historia. ¿Sí? Ahí te he dado una idea de cómo realizar la actividad. Ahora, ¿cómo realizo esta en cuanto a este esquema? A ver, la leyenda Regalo del Fuego. ¿Cuál era la idea principal? Ya te ayudé a identificar que es la idea más importante de la leyenda, que sin ella o si suprimimos eso, no tendría sentido. ¿Cuál era la idea principal? Por aquí la tenemos, muy bien. ¿Cuál sería entonces la idea secundaria? ¿Y qué es la idea secundaria? Son detalles que justifican o apoyan a la primera. En este caso, esta información de la idea secundaria la tenemos aquí. Fíjate bien que ya lo hicimos, ¿ok? Entonces ahí completaríamos todo este esquema, ¿ok? Mucha atención con eso. Poco a poco hemos de pulirnos para ayudar a identificar qué es una idea principal y qué es una idea secundaria. Así que no te me desanimes. Poco a poco vamos a aprender más. Luego vamos a hacer una actividad muy fácil que, por cierto, en las semanas de nivelación ya lo analizamos. Por lo tanto, vamos a reforzar por si acaso un vacío. El perímetro del cuadrado y el rectángulo. Recordemos, el perímetro es la distancia alrededor de una figura geométrica. Sí, la distancia o los filitos, como alguien dijo, ¿ok? Imaginemos que tengo aquí esta figura geométrica. Tengo 5 de base y 3 de altura. ¿Qué figura geométrica es esta? Es un rectángulo. Recordemos, ¿cómo calculo el perímetro? Simplemente sería así. Voy a ubicar por aquí el perímetro. Vamos a aumentar el tamaño. Sería perímetro igual. Vamos a poner el igual. Perímetro igual, ¿qué sería? Lado más lado más lado más lado. En este caso, ¿cuántos lados? Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es decir, reemplazando valores, vamos a colocar esto aquí. Quedaría así. También podemos hacer base por altura, pero por ahora vamos a hacer el método sencillo, ¿ya? Por ejemplo, voy a sumar 5 más 3 más 5 más 3, ¿no es cierto? Así de fácil.
y solamente sumaría los lados. Por aquí, que me daría 16. Aquí he realizado este ejercicio de este perímetro del rectángulo. Lo mismo haría con el perímetro del cuadrado. Veamos este ejemplo sencillito. Este es un cuadrado. Recuerda que aquí todos los 4 lados son iguales. Reemplazando en la fórmula quedaría así. Vamos a ver. Sería 4 más 4 más 4 más 4. ¿Cuánto sería? Correcto, 16. Ahora, recordando este ejercicio, tanto del perímetro del rectángulo como el perímetro del cuadrado, como el perímetro del rectángulo, vamos a hacer esta actividad facilísima. Aquí tengo varios ejercicios. En este caso, usted va a ver que es un cuadrado porque tiene 5 por lado. Va a calcular el perímetro. Aquí tengo otro cuadrado que tiene 3 centímetros por lado. Calculo otro perímetro del cuadrado. Y por último, también este cuadrado que tiene 10 centímetros por lado. Aquí, en cambio, vamos a practicar el perímetro del rectángulo. Base tiene 6 y altura tiene 2. Aquí la base tiene 4, la altura tiene 3. La base tiene 5 y la altura tiene 2. Y déjenme decirles, mis pequeños, que así terminamos la actividad del día de hoy. Les mando un fuerte abrazo virtual. Bye bye.